Saludos, Héctor. En este pequeño diálogo que vamos a tener, nuestro tema va a ser Jesús versus el imperio. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Interesante, Vamos ¿verdad? a ver cómo podemos desarrollar esto. Claro. El pasaje que vamos a estar trabajando se encuentra en Marcos capítulo 10, del versículo 35 al 45. Nuestro texto tema o base va a ser el versículo 43 donde dice, pero entre nosotros no será así. Para hablar rapidito un poquito del contexto, aquí vemos a dos muchachitos, dos de los discípulos, que se acercan a Jesús para decirle que querían las dos posiciones más privilegiadas de su reino. Encontramos a Jacobo y a Juan, donde le dicen a Jesús, yo quiero que estar a tu derecha y que el otro esté a la izquierda. Entonces, podemos ver en esta idea de estos dos discípulos una influencia del sistema de poder o el sistema de opresor. Por eso es que nuestro tema es Jesús versus el imperio, porque ellos tenían esta influencia del imperio donde yo quiero estar en la posición, porque en la posición yo siento privilegio, puedo oprimir, puedo mandar, puedo ser líder. Y de hecho ellos tenían ciertos problemitas siempre de quién iba a ser el primero. Era algo que ya estaba en su corazón. Así que podemos ver diferentes puntos. Número uno, el imperialismo que estaba en la época, que estaba mermando los corazones de la gente, porque si tú no estás en la élite, pues eres pobre. Entonces los de la élite son los que te oprimen. También podemos ver la influencia de este sistema opresor, Héctor. Tercer punto, el deseo de poder. Estos discípulos querían ser el líder, querían ser el primero. Y me encanta la respuesta a eso, que ya mismito vamos a hablar de eso. Y por último, también podemos ver un tipo de egoísmo. No sé si puedes verlo, Claro. porque si yo me acerco a Jesús, o tú y yo, esto, nos acercamos a Jesús para pedirle a Jesús las mejores posiciones, olvidando lo que están los otros que están atrás, Los compañeros. nuestros compañeros, a mí me parece que es un descaro, es un orgullo decir, no, señor, yo quiero el privilegio, los otros no. Así que para entrar en el pasaje, hay un versículo que es el versículo 38, Héctor, que dice, entonces Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Eso se encuentra en el versículo 38. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué dicen los comentaristas? ¿Qué contraste? Mira, Edwin, los comentaristas frecuentemente, ¿verdad? Enfatizan en que en el Evangelio, ¿verdad? Según Marcos, ¿verdad? Eh, Se usa esta frase, no saben, no entienden, no conocen. Y ciertamente es el reflejo en los discípulos de lo que estaba pasando en esa comunidad cristiana. Una comunidad que no entendía, que no sabía, una comunidad que estaba confundida por el hecho, ¿por qué? Porque ellos estaban tratando de tomar el reino de Dios y encajarlo al imperialismo, con la misma mentalidad. Ellos Mm. creían que Jesús venía a establecer un reino que era similar al imperio que ellos estaban acostumbrados. Por eso Jesús le dice, no saben, ustedes no saben, están perdidos. Wow. Mi reino no es igual al reino que ustedes están acostumbrados, a lo que ustedes están habitualmente viviendo día a día. Sí, la influencia. La influencia, lo que se le había enseñado hasta ese momento. Y los comentaristas constantemente hablan de que esa frase de no saben es el reflejo de una comunidad cristiana que sí se acerca, pero que la realidad es que está ignorante. Y ciertamente es difícil, pero realmente a nosotros nos debe dar un poco de esperanza eso, porque al igual que esa comunidad, quizás nosotros muchas veces no sabemos, pero tenemos esa oportunidad de a través de conocer a Jesús, conocer cómo trabaja su reino, como conocer Interesante. a qué Dios nos está llamando a hacer, que seamos diferentes al imperio, porque miramos los discípulos en aquella época, pero nosotros somos iguales a Somos ellos. iguales, somos Estamos iguales. influenciados por el imperio, por ese egoísmo, por ese poder, por ese deseo de tener, y que Ujú. muchas veces dejamos a otros a un lado Correcto. y somos nosotros los que le decimos al Señor, yo me quiero sentar a tu izquierda o a tu derecha. Wow. Entonces, la realidad es que los discípulos le hacen una petición al Señor. Y el Señor le contesta, ustedes no saben lo que están pidiendo.
Y le habla de dos elementos bien importantes, de la copa y el bautismo. Ujú, ¿qué es eso? Y la realidad es que cuando nos referimos a la copa y el bautismo, no estamos hablando de los sacramentos, no estamos hablando de la Eucaristía, del bautismo, no. Jesús se está refiriendo a dos elementos muy importantes que le iba a pasar en su vida, que era al sufrimiento y a la muerte. Y un paréntesis, Héctor, quiero resaltar esto. Aquí hay una vacante. No sé si los hermanos allá en el video puedan verlo, pero aquí hay una silla vacía y ya mismito vamos a saber por qué. Ajá, Sí, Héctor. Ajá. está ahí. Entonces, una de las cosas, el comentarista Eugene dice que esta copa y este bautismo, lo que nos está hablando es de sufrimiento y muerte. Entonces, mira lo que los discípulos están pidiendo sentarse a la izquierda y a la derecha, y Jesús le dice, ustedes no saben lo que ustedes piden. Dios Si mío. ustedes lo que están pidiendo es sufrimiento y muerte, Uy. ustedes lo que están pidiendo es pasar por el proceso que yo estoy pasando. Y ciertamente, ante la petición de los discípulos, ante la petición de Jacobo y de Juan, ellos en ese momento estaban, como decimos nosotros, perdidos, no entendían, pero ellos iban a ser parte de ese sufrimiento. Ellos Ujú. en ese momento, ignorantemente, ellos dicen, nosotros podemos participar de esa copa y de ese bautismo, pero ¿por qué era? Porque ellos lo que estaban pensando es que estaban pensando en poder y autoridad, en cosas de beneficios Correcto, para ellos. Pero correcto. Picasa nos dice en sus comentarios que esta respuesta de ellos de decir yo puedo participar de esa copa y de ese bautismo, lo que demuestra es la falta de comprensión que tenían los discípulos hacia lo que iba a pasar en sus vidas. Entonces es bien interesante porque cuántas veces nosotros también nos comportamos así, Ujú. que ante nuestra falta de incomprensión pedimos unas cosas, pero no sabemos el camino hacia llegar hacia ellos. Claro, ignorantemente oramos cosas a Dios. De hecho, el testigo bíblico tenemos de que a veces ustedes oran, no saben lo que piden, Ujú, no reciben porque piden mal. O sea, ujú, hay muchos pasajes, los salmistas también declaran cómo esta idea se ve en nosotros, así. en nuestra era acá, alejándonos un poquito del texto bíblico y siendo más contemporáneos. Nosotros muchas veces no sabemos de cosas que nos esperan y le pedimos a Dios, no, yo estoy dispuesto, no, realmente no saben. Me imagino a Dios, ustedes no saben lo No que están sabes lo que pidiendo, estás no pidiendo, saben. eso es así, eso es así. Wow. Y me encanta porque Jesús continúa, no los deja ahí solamente, no solamente ¿verdad? Establece lo que no saben y establece, sino que Jesús habla de unas marcas de liderazgo en esos textos que vienen. Jesús presenta, le dice en el versículo 43, entre vosotros no será así. Le dice, no, no, ustedes tienen una idea, pero entre nosotros no será así. ¿Qué tú me dices de ese entre nosotros no será así, Edwin? Mira, pues es interesante porque el versículo anterior dice, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, Jesús le está diciendo, esto es lo que hace el sistema. Aprovechan la posición y el liderazgo, entre paréntesis, para oprimir. Pero, y ahí es donde dice el texto, el versículo 43, pero entre nosotros no será así. Así, aquí vemos dos marcas bien significativas de liderazgo que podemos diferenciar como paralelo. Y es, número uno, los valores que pueda presentarnos el sistema versus los valores que nos presenta Jesús con su reino. Ujú, Y vamos a verlos poco a poco. Primeramente, los valores del reino y sus intenciones. ¿Cuáles van a ser los valores del reino y sus intenciones? Bien dijiste que ellos tenían en la mente un liderazgo de poder, de mandar, de ser los primeros, de estar en el privilegio. ujú. Esos son los valores que te presenta el sistema, donde en ocasiones solamente los beneficiados, ¿quiénes son? Unos pocos. Sí, unos pocos. Me gusta como el profesor siempre en las clases nos dice que en el momento en que unos pocos se queden fuera, ¿sabes? Ahí tenemos problemas. Y a mí me parece que es una cita muy asertiva porque si yo deseo poder solamente para oprimir o liderazgo solamente para oprimir a otros, yo creo que no tengo el corazón correcto para estar en una posición. Eh, el imperio se enseñorea, los valores del imperio. El imperio se enseñorea de la gente, abusa de la gente. Y tristemente tengo que decirte, Héctor, que esto no solamente se ve en el sistema afuera.
en nuestro sistema eclesiástico se ve también. Lamentablemente así es. Lamentablemente, yo he tenido la experiencia de muchas amistades que han tenido experiencia con este sistema opresor dentro de nuestras congregaciones. Así que como decimos al principio, esta influencia del imperio se ha metido se ha metido en nuestras congregaciones. Y tenemos que ver estas dos diferencias. Jesús no quería lo mismo. Por eso es que en el versículo 43, que es nuestro texto base, Jesús marca. Yo no imagino a Jesús eufóricamente diciendo, eso es lo que hacen ellos, pero entre nosotros no va a ser así. O sea, nuestros valores de reino son muy, muy diferentes. Y ahí es donde viene y dice, que me encanta. Pero no será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y aquí tengo que entrar a hablar de lo que significa diaconía, que es una palabra, Héctor, que me parece que la gente la ha suscrito únicamente a una posición dentro de un templo, en una puertecita o en un parking. Y yo creo que si a Jesús le hubiese gustado que nosotros nos llamáramos de alguna manera, no era apóstol, no era pastor, no era evangelista, no es profeta, no es querubín, como tantos nombres hoy se ponen. Yo creo que el mejor título que Jesús nos llama es el de diaconeo en griego. Que diaconeo no es otra cosa que un servidor. ¿Sabe? Ellos querían posiciones para oprimir. Jesús le está diciendo, no va a ser así, sino que para tú ser grande en mi reino, en nuestros valores, debe ser un servidor. Servidor y siervo. Luego habla de siervo. Y siervo es, prácticamente estamos hablando de un esclavo, alguien que está para servir. Y esto es que la mentalidad imperialista y ¿verdad? La mentalidad que nosotros constantemente nos está bombardeando, lo que ha provocado es que nosotros malinterpretemos. Porque un ejemplo, hablaste de apóstol, de esto, pero vamos a Pablo. Pablo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pero si venimos a ver, todos son diáconos con diferentes funciones. Correcto. La realidad es que cuando nosotros venimos a ver, Pablo lo que está diciendo es, dentro de que todos somos diáconos, que todos somos servidores, que todos somos siervos, unos vamos a hacer esto, otros vamos a hacer esto, otros vamos a hacer esto. Pero ¿qué hicimos? Pusimos los nombres que Pablo le puso por encima del acto de servicio. En posiciones de poder. Wow, sí. Posiciones de jerarquía. Entonces, la realidad es que Pablo estaba diciendo, todos son servidores, todos son siervos, todos son diáconos, pero cada uno tiene su función. Claro. Pero nuestra mente imperialista, ¿qué hizo? Puso los posiciones, los clasifica en poder. Interesante que entonces Pablo puede estar hablando de ministerios de manera lineal, mientras que nosotros con nuestras influencias imperialistas y del sistema opresor la estamos viendo de manera horizontal, vertical, exacto, de manera jerárquica. Así que interesante además. Pero volvemos entonces al versículo 43 y 44, esto donde viene y dice que el que quiera ser grande entre nosotros debe ser vuestro servidor. Y el 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, ahí está, será el siervo de todos. Y a mí me parece que esto es una revolución para los discípulos. Me imagino que esto es un brain broke de ideas de los discípulos, porque ellos, los esclavos, eran los que le servían a los emperadores, a los reyes y demás. Y vemos que Jesús no solamente está diciendo esto por sus palabras a modo de enseñanza, él también se lo practicó, Héctor. ¿Eso es así? En la mayoría de las cenas, en la última cena. Cuando le lavó los pies. Cuando le lavaba los pies. Pedro, ¿qué dijo? No, no. Conmigo no. No, tú no vas a hacer eso conmigo. No porque Pedro fuera el... ¿Qué te puedo decir? Puede que sí tenía esa chispa de orgullo, pero Pedro, al decir, yo no quiero que tú hagas esto, es la mejor evidencia de que este acto es muy vil. Este acto es paupérrimo. Esto lo hacen los esclavos. Eso es así. Sin embargo, Jesús le dijo, si no hago esto, muchacho, si no te hago esto, ahí Pedro entonces reflexiona y dice, pues está bien, lávame completo. Entonces, la idea que puedo ver en este acto es que Jesús no solamente nos enseña a ser servidores, sino que también nos modela. A ser servidores. Sí, porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir.
Pero no solamente se quedó en unas palabras, sino que él demostró constantemente que él servía y que él servía sin distinción de personas. Excelente. Y el caminar de los discípulos le mostró a ellos que Jesús no hacía distinción de personas, que no importando la posición social que la persona tuviera, Jesús vino a servirle. ¿Servir? Vino a amarle y a servirle. Y por eso cuando él le hace el lavatorio de pie, dice, si vuestro maestro y señor hace esto, que él estaba esperando de ellos también, que Correcto. hicieran lo mismo. De hecho, en una de las cenas también, siguiendo la línea que traes, Jesús está en la mesa con unos fariseos. Ahí está, de modo de servicio de maestro, pues está allí entre los fariseos enseñando y hablando y demás. Pero de momento aparece una mujer que el texto solamente le llama pecadora, ni nombre le tiene. Pero Jesús dignifica a esa mujer por el acto de que esa mujer se inclinó a lavarle los pies, ya conocemos la historia y demás. Pero ¿qué hizo Jesús? Dignifica o eleva a esta mujer por encima de todos los fariseos que habían allí, Eso es así. como acto de servicio que ninguno de los que estaban allí habían hecho. No le dieron agua a Jesús, Jesús les reclama eso. No le dieron aceite a Jesús, Jesús les reclama eso. Sin embargo, no le dieron beso a Jesús, que es un saludo formal allá en la cultura. Sin embargo, esta mujer desde que entra no deja de besarme los pies, no deja de con sus lágrimas, agua, limpiármelos y con el perfume que derrama, ¿sabe? Esta mujer hizo todo un acto de adoración y servicio De servicio. que los fariseos que estaban en la mesa no hicieron. Así que, y Jesús eleva ese acto por encima de todo lo que estaba pasando ahí en la mesa con ellos. Así que a mí me parece que Jesús ama el diaconeo. Y no podemos así. suscribir el diaconeo a una posición minimizándola dentro del templo. Es así, es así. Nosotros hablamos tanto de ministerio y sencillamente significa servicio, servir. Y es bien triste, Edwin, porque la realidad es que tenemos que reconocer algo, y es que el imperio se nos está metiendo dentro de la iglesia. El imperio, la mentalidad imperialista, la mentalidad de aquellos que se quieren enseñorear, que quieren ejercer poder y que quieren alcanzar las cosas minimizando a los demás y sin importar en dónde queden los demás, lamentablemente se nos está metiendo en nuestra iglesia. Definitivo. Héctor, para ir culminando, el versículo 40, este va a ser nuestra conclusión. El versículo 40 dice algo bien significativo. Dice, pero el sentaros a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cualquiera podría decir, pero Jesús tiene todo el poder para hacerlo. Jesús en este momento está diciendo que no es de él darlo, que no está en su poder ceder esta posición. La pregunta es ¿por qué? Aquí tenemos una vacante, dijimos al principio. Aquí hay una silla. Y Jesús responde a los discípulos con esta idea de que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo cederle este puesto, este privilegio. Porque este puesto o este privilegio, ya, aunque es una vacante, ya está preparado para una persona específica. Sí. ¿Quiénes son esas personas específicas? Los siervos, los servidores, los diáconos. Ahí está la respuesta. Mira qué interesante, Héctor. Ellos quieren una posición, o sea, ellos quieren la silla. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Porque ellos tienen la idea de mandar, de ser el primero, de estar en el privilegio. Y viene y Jesús le dice, no, es que esta silla, para estar en esta silla, se requiere de unos requisitos que ustedes todavía no lo tienen en su cabecita. Ustedes tienen el imperialismo, pero en su cabecita tiene que estar el servicio y el sufrimiento. Así que cuando ellos cambien de chip del imperialismo al servicio, y sufrimiento, entonces esta vacante puedes obtenerla. El estilo de vida de ellos tenía que cambiar radicalmente. Totalmente. Si su mentalidad no cambiaba, ellos no podían estar a la derecha ni a la izquierda. Y de hecho, un paralelismo que hay cuando Jesús está en la cruz, tiene dos malhechores, que uno está a la derecha y uno está a la izquierda. Y uno está a la izquierda, pero no están en puestos de privilegios. Están siendo allí crucificados igual que Jesús. Así que a mí me parece que Jesús está haciéndonos un llamado en esta reflexión, Héctor,
para que nuestras influencias imperialistas no se metan dentro de nuestras congregaciones Eso es así. o en nuestros corazones. Porque vamos, no necesariamente entra a la iglesia, pero la tengo en mi corazón. Y soy un Claro, orgulloso de la eso es vida. así. No considero a la gente. Así que este tema de Jesús versus el imperio, yo no sé tú, Héctor, pero Ciertamente, Edwin, nosotros tenemos que reflexionar si hoy nosotros podemos ocupar esa silla. mm, Si nosotros realmente estamos modelando el servicio de diáconos, de servidor, de siervo dentro de nuestras vidas, porque eso es lo que espera Jesús de nosotros. Ese es el reino de Dios, el diaconeo. diaconeo. Para terminar con la cita que empezamos, Héctor. Entonces, terminamos con el mismo pasaje. Mismo pasaje. Marcos 10, versículo 43 dice, porque entre nosotros No será así.